La última línea. La capitana Sarah Chen estaba de pie en el mirador del TSS Prometheus, el acorazado más avanzado de la Tierra, observando la extensión llena de estrellas ante ella. La enorme nave representaba el mayor logro de la humanidad. Y ahora, su última esperanza. Pantallas holográficas mostraban miles de naves de guerra de la hegemonía aproximándose al sistema Saúl, su formación precisa y amenazante. Informe de estado, ordenó Chen, su voz firme a pesar del peso de 8.000 millones de vidas descansando sobre sus hombros. La flota de la hegemonía atravesará el cinturón de Kuiper en 40 minutos, capitana, informó el teniente Marcus Rodríguez desde la estación táctica. Los escáneres de largo alcance confirman más de 3.000 naves. Chen asintió, estudiando la superposición táctica. El Prometheus podría ser la nave de guerra más sofisticada de la humanidad, pero seguía siendo experimental. La mayoría de sus sistemas nunca habían sido probados en combate real. El resto de la flota de la Tierra había sido sistemáticamente destruida durante el último mes, dejándolos como la última línea de defensa de la humanidad. Dr. Wei, ¿cómo está aguantando nuestro núcleo?, preguntó Chen a su ingeniera jefa. El holograma de la doctora. Jessica Wei apareció en el puente, sus rasgos tensos, pero decididos. La arquitectura cuántica es estable, capitana. Todos los sistemas están operando dentro de los parámetros teóricos. Pero ella vaciló. Nunca los hemos llevado a su máxima capacidad. El puente quedó en silencio. Todos sabían lo que estaba en juego. La hegemonía, una coalición de especies alienígenas avanzadas, había declarado a la humanidad demasiado peligrosa para existir. Temían el rápido avance tecnológico y la naturaleza impredecible de la humanidad. En solo 2 siglos desde el descubrimiento de los viajes más rápidos que la luz, los humanos ya habían comenzado a desarrollar tecnologías que desafiaban la supremacía de la hegemonía. El almirante Gregory Hayes entró en el puente, su rostro oscuro marcado por el agotamiento. Capitana, los protocolos finales de evacuación están completos. El 95% de la población de la Tierra está ahora en los refugios subterráneos. El resto está en refugios orbitales o, hizo una pausa, eligió enfrentar lo que venga en la superficie. Chen caminó hacia el centro del puente, mirando a cada miembro de la tripulación. Representaban lo mejor de la humanidad. Un equipo diverso de expertos que se habían entrenado durante años para este momento. El Prometheus en sí era diferente a todo lo que la galaxia había visto. Combinando tecnología alienígena prestada con innovaciones humanas de maneras que la hegemonía nunca imaginó posibles. La hegemonía cree que nos entiende, dijo Chen, su voz resonando en el silencioso puente. Han estudiado nuestra historia, analizado nuestras batallas, calculado nuestras respuestas probables. Una leve sonrisa cruzó su rostro, pero han pasado por alto algo fundamental sobre la humanidad. Se volvió hacia su oficial de armas. Comandante Jackson, ponga todos los sistemas en plena preparación para el combate. Prepare las matrices de cascada de materia/diagonal antimateria. Sí, capitana. Armas cargando, respondió Jackson, sus manos danzando sobre los controles holográficos. Las naves enemigas se acercaban, su formación matemáticamente perfecta. Chen había estudiado sus tácticas extensamente. La hegemonía dependía en gran medida de algoritmos predictivos y respuestas preprogramadas. Veían la guerra como una ecuación a resolver. Dr. Wei, comience la secuencia de inicialización del núcleo cuántico, ordenó Chen. Teniente Rodríguez, abra un canal con la flota de la hegemonía. La pantalla principal cambió, mostrando el rostro del comandante alienígena. El ser tenía escamas iridiscentes y múltiples ojos dispuestos en un patrón hexagonal. Un miembro de la especie gobernante de la hegemonía. Esta es su última oportunidad, habló el alienígena, su traductor reproduciendo un inglés perfecto. Sométense a la extinción con dignidad. Su especie es demasiado impredecible, demasiado peligrosa para permitir que continúe existiendo. Chen dio un paso adelante. Aquí la capitana Sarah Chen del TSS Prometheus. Tenemos una contrapropuesta. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera.
Den la vuelta a su flota y abandonen el espacio Saúl o sean testigos de primera mano de por qué buscar una pelea con los humanos fue su más grave error de cálculo. Los múltiples ojos del comandante alienígena parpadearon en secuencia. Su valentía es notable, capitana, pero una sola nave no puede hacer frente al poder de la hegemonía. Nuestros algoritmos le dan un 0% de posibilidades de supervivencia. Ese es el problema con sus algoritmos, replicó Chen. No pueden calcular la determinación humana. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Puestos de combate. Mostrémosles lo que una nave humana puede hacer. El núcleo cuántico del Prometheus cobró vida. Sus revolucionarios sistemas se preparaban para su primera prueba real. En la pantalla táctica, la flota de la hegemonía se desplegó en un patrón de cerco estándar, preparándose para rodearlos. Pero Chen no estaba preocupada. El Prometheus tenía secretos que la hegemonía no podía imaginar. Y la humanidad tenía algo que sus enemigos nunca entenderían. La negativa absoluta a aceptar la derrota. Timón, llévenos directamente a su formación, ordenó Chen. Recordémosle a la galaxia porque nunca se debe acorralar a un humano. El enorme acorazado avanzó, su casco cristalino brillando a la luz de las estrellas. Detrás, la tierra brillaba como una joya azul, todo por lo que luchaban para proteger. El destino de la humanidad dependía de lo que sucedería en las próximas horas, y la capitana Chen tenía la intención de hacer que cada segundo contara. La última defensa de la humanidad estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La táctica del Titán. La flota de la hegemonía abrió fuego primero, miles de rayos de energía convergiendo en la posición del Prometheus. La capitana Chen observó con calma mientras la mortal andanada se acercaba, su mirada firme fija en la pantalla táctica. Ahora, doctora. Wei, ordenó, iniciando desplazamiento cuántico en 3, 2, 1. El enorme acorazado desapareció microsegundos antes de que las armas de la hegemonía alcanzaran su posición. Sus rayos pasaron inofensivamente a través del espacio vacío, cruzándose donde había estado el Prometheus. En sus naves de mando, los líderes alienígenas miraban confundidos las lecturas de sus sensores. El Prometheus reapareció directamente detrás de la línea de batalla principal de la hegemonía. Todas las armas a máxima potencia, ordenó Chen. Apuntada a sus nodos de mando y control. Las revolucionarias matrices de cascada de materia/diagonal antimateria de la nave rugieron a la vida. En lugar de rayos de energía convencionales, disparaban corrientes de partículas de antimateria controladas, cada una contenida dentro de una burbuja cuántica. Cuando las burbujas estallaban contra los escudos enemigos, la aniquilación resultante de materia y antimateria creaba explosiones que ondulaban a través del propio espacio-tiempo. 6 naves capitales de la hegemonía desaparecieron en destellos. Segadores antes de que pudieran siquiera empezar a girar. Núcleo cuántico estable para otro salto, capitana, informó la doctora. Wei, su holograma mostrando signos de intensa concentración. Pero necesitamos sincronizar esto perfectamente. El motor de desplazamiento era el mayor secreto de la humanidad. Un dispositivo que podía mover la nave instantáneamente a cualquier punto del espacio sin usar los puntos de salto fijos en los que dependían todas las naves de la hegemonía. Pero requería cálculos inmensos y una sincronización perfecta para evitar distorsiones espaciales. Flota enemiga intentando reorganizarse, anunció Rodríguez, están transmitiendo nuevos protocolos tácticos a través de su red. Patrón de respuesta estándar de la hegemonía Delta 7, sonrió Chen. La hegemonía siempre seguía sus protocolos predeterminados, haciéndolos predecibles para cualquiera que hubiera estudiado sus tácticas con suficiente cuidado. Envíen los datos del sensor al análisis táctico. Veamos cómo les gusta que les lean el libro de jugadas. El Prometheus desapareció de nuevo, reapareciendo en medio de un grupo de naves de apoyo de la hegemonía. Sus armas de antimateria golpearon con precisión quirúrgica, apuntando a los generadores de escudos y los sistemas de propulsión. En lugar de destruir las naves por completo, las estaban dejando ineficaces para el combate. Capitana, gritó el comandante Jackson, estoy detectando algo extraño en sus armónicos de escudo. Cada vez que los golpeamos,
Hay un fallo en cascada que se propaga a las naves cercanas. El holograma de la doctora. Wei parpadeó mientras analizaba los datos. Sus escudos están todos sincronizados a la misma frecuencia cuántica. Es más eficiente, pero sus ojos se abrieron con la comprensión, los hace vulnerables a los bucles de retroalimentación armónica. Chen se inclinó hacia adelante. ¿Podemos explotar eso? Dame 2 minutos para recalibrar las matrices de cascada, respondió Wei, sus dedos danzando a través de ecuaciones holográficas. Si hacemos coincidir nuestros campos de contención de antimateria con la frecuencia de sus escudos, podríamos desencadenar una reacción en cadena. La tripulación del puente trabajó con eficiencia practicada mientras el Prometheus continuaba sus ataques de golpear y correr. Cada salto cuántico los llevaba a una nueva posición, golpeando objetivos vulnerables antes de desaparecer de nuevo. La formación perfecta de la flota de la hegemonía comenzó a desmoronarse mientras luchaban por contrarrestar a un enemigo que se negaba a seguir las tácticas convencionales. Múltiples naves de la hegemonía intentando saltos de emergencia, informó Rodríguez. Están tratando de pedir refuerzos. Perfecto, replicó Chen. Doctora. Wei, ¿cómo va esa recalibración? Lista, capitana, pero necesitaremos acercarnos a una de sus naves de mando para obtener el máximo efecto. La cascada se extenderá a través de su red de escudos enlazados. Chen estudió la pantalla táctica donde miles de naves enemigas se mostraban en rojo. La formación de la hegemonía había cambiado de un patrón ofensivo a una esfera defensiva con sus naves de mando protegidas en el centro. Era exactamente lo que había anticipado. Teniente Rodríguez, tráeme una trayectoria de salto cuántico, justo al corazón de su formación. Comandante Jackson, prepárese para disparar todas las matrices de cascada en el momento en que nos materialicemos. Doctora. Wei, desvíe toda la potencia disponible a los escudos. Capitana, intervino el almirante Hayes, eso es un suicidio. Su potencia de fuego combinada a esa distancia destrozaría cualquier nave normal. Chen terminó por él. Pero no somos una nave normal, y no están preparados para lo que viene después. Se volvió hacia su tripulación. La humanidad no sobrevivió y prosperó durante miles de años siendo cautelosa. Lo hicimos asumiendo riesgos calculados, atreviéndonos a intentar lo imposible. El núcleo cuántico del Prometheus zumbó más fuerte a medida que la potencia se acumulaba en sus sistemas. En la pantalla táctica, las lecturas de energía de la flota de la hegemonía aumentaron mientras se preparaban para otro ataque. Coordenadas de salto fijadas, anunció Rodríguez. Matrices de cascada cargadas y calibradas a la frecuencia del escudo enemigo, añadió Jackson. Núcleo cuántico a máxima capacidad, informó el holograma de Wei. Listos para el salto a su señal. Chen respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Si sus cálculos estaban equivocados, si la hegemonía había anticipado este movimiento, el Prometheus sería destruido instantáneamente. Pero esa era la diferencia entre los humanos y la hegemonía. Los humanos entendían que a veces la victoria requería abrazar la incertidumbre. Toda la tripulación, prepárense para el combate a corta distancia, anunció Chen a toda la nave. Timón, ejecute el salto cuántico. Mostrémosle a la hegemonía porque la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología. Es nuestra voluntad de hacer lo inesperado. El Prometheus desapareció una última vez, preparándose para reaparecer a quemarropa en el corazón de la flota enemiga. Mientras entraban en el espacio cuántico, Chen recordó una vieja cita de la historia de la humanidad: la fortuna favorece a los audaces. Estaban a punto de descubrir cuán cierto era eso. El enorme acorazado se rematerializó a menos de 1 kilómetro del buque insignia de la hegemonía. Su repentina aparición cogió al enemigo completamente por sorpresa. Antes de que las naves alienígenas pudieran reaccionar, el Prometheus desató toda su furia. Cada matriz de cascada disparó simultáneamente, sus corrientes de antimateria perfectamente sintonizadas con la frecuencia de la red de escudos de la hegemonía. El efecto fue más allá incluso de sus cálculos más optimistas. El bucle de retroalimentación armónica se extendió por la flota enemiga como un tsunami. Los escudos de cada nave se sobrecargaron,
causando un fallo en cascada en las que estaban a su alrededor. Cientos de naves se apagaron cuando sus sistemas de energía colapsaron, mientras que otras comenzaron a desintegrarse a medida que las distorsiones cuánticas rasgaban sus cascos. En el caos, sucedió algo inesperado. Naves más pequeñas de la hegemonía comenzaron a romper la formación, pero en lugar de retirarse, volvieron sus armas contra las naves de mando más grandes. La red de escudos sincronizados había ocultado otro secreto. No era solo para la defensa, sino para el control. «Capitana», gritó Rodríguez, con emoción en su voz. «Estamos recibiendo transmisiones de múltiples naves enemigas. Están pidiendo asilo. Rompiendo cadenas». El puente del Prometheus estalló en actividad mientras las transmisiones llegaban de toda la flota de la hegemonía. El holograma de la doctora. Wei parpadeaba rápidamente mientras procesaba los flujos de datos entrantes, su expresión cambiando de la confusión al horror. «Capitana, tiene que ver esto», dijo, proyectando una serie de mensajes decodificados en el aire. «Estas no son solo solicitudes de asilo. Son gritos de ayuda». Chen se movió a través de las pantallas holográficas, leyendo fragmentos de mensajes desesperados. Cada uno revelaba una verdad más oscura sobre la hegemonía de lo que habían imaginado. La traducción mostraba súplicas de docenas de especies, todas contando historias similares de esclavitud y control. «Su red de escudos», dijo el comandante Jackson, estudiando los datos técnicos. «No era solo para la defensa. Era un sistema de control». La doctora Wei asintió sombríamente. Los armónicos cuánticos no solo sincronizaban sus escudos. Los estaban usando para mantener enlaces neuronales directos con cada miembro de la tripulación en cada nave. Una correa tecnológica. El almirante Hayes dio un paso adelante, su rostro grave. ¿De cuántas especies estamos hablando? Rodríguez trabajó en su consola furiosamente. «Al menos 15 civilizaciones distintas, señor. La hegemonía las conquistó una por una, usando su tecnología de escudos para establecer el dominio neuronal. La red sincronizada que interrumpimos no era solo su debilidad, era todo su sistema de control». Chen observó cómo más naves de la hegemonía rompían la formación, sus tripulaciones finalmente libres para actuar por su propia voluntad. La enorme flota que había parecido tan unificada se estaba fracturando a lo largo de las líneas de especies. Décadas de servidumbre forzada se deshacían en minutos. «Transmisión entrante de las naves arcanianas», anunció Rodríguez, «son las de los cascos cristalinos». Un nuevo holograma apareció mostrando un ser alto y etéreo con piel translúcida y ojos luminiscentes. «Aquí la oradora Lyra de la Federación Arcaniana. Durante 3 siglos, nuestro pueblo ha sido esclavo de la red neuronal de la hegemonía. Su ataque nos liberó. Solicitamos diálogo inmediato». Antes de que Chen pudiera responder, se unieron más transmisiones. Representantes del colectivo Valari, los nómadas del Nexo, la Confederación Espiral, todas especies forzadas al servicio por la esclavitud tecnológica de la hegemonía. «Capitana», interrumpió la doctora Wei con urgencia, «las naves de mando restantes de la hegemonía están intentando restablecer la red neuronal. Están transmitiendo códigos de anulación a las naves liberadas». Los ojos de Chen se endurecieron. «No mientras yo esté aquí. Abran un canal a todas las naves». El sistema de comunicación se activó, transmitiendo su voz por todo el campo de batalla. «Aquí la capitana Chen del TSS Prometheus. A todas las naves liberadas, podemos evitar que la hegemonía vuelva a imponer su control, pero necesitaremos su ayuda. Conocen sus sistemas mejor que nosotros. Juntos, podemos asegurar que nadie vuelva a ser esclavizado por su tecnología». La voz de la oradora Lyra resonó en respuesta. «La Federación Arcaniana está con la Tierra. Hemos vivido bajo sus cadenas demasiado tiempo. Conocemos las frecuencias que usan, los protocolos que siguen». Otras especies se unieron, cada una ofreciendo su conocimiento único. Los Valari entendían las matemáticas cuánticas de la hegemonía. Los nómadas del Nexo conocían su estructura de mando. La Confederación Espiral había estado estudiando su tecnología de escudos durante generaciones,
buscando debilidades. Doctora Wei, llamó Chen, coordine con nuestros nuevos aliados. Combine su conocimiento con nuestros sistemas cuánticos. Usemos la propia tecnología de la hegemonía en su contra. La siguiente hora fue una sinfonía de cooperación. Especies a las que nunca se les había permitido comunicarse libremente compartieron siglos de conocimiento acumulado. Las avanzadas computadoras del Prometheus combinaron sus conocimientos con la intuición y creatividad humanas. Capitana, anunció Wei, su holograma mostrando una feroz determinación. Lo hemos logrado. Combinando la teoría cuántica arcaniana con las matemáticas Volarí y nuestra propia tecnología de desplazamiento, podemos crear un pulso de interrupción dirigido. Desactivará permanentemente los sistemas de control neuronal sin dañar las naves ni a las tripulaciones. Chen asintió. ¿Cuántas naves podemos liberar a la vez? Todas, respondió Wei con una sonrisa. La hegemonía diseñó su red para ser perfectamente unificada. Nunca imaginaron que podría convertirse en un arma en su contra. Las naves de mando restantes de la hegemonía están cargando armas, informó Rodríguez. Están apuntando primero a sus propias naves liberadas. No por mucho tiempo, respondió Chen. Doctora Wei, inicie el pulso de interrupción. Comandante Jackson, apunte a todas las naves de mando restantes de la hegemonía. En el momento en que sus escudos caigan, desactive sus armas, pero manténgalas intactas. Van a responder por lo que han hecho. El núcleo cuántico del Prometheus pulsó con nueva energía al combinar el conocimiento de una docena de especies con el ingenio humano. Las ondas de interrupción se extendieron por el espacio como ondas en un estanque, tocando cada nave de la flota de la hegemonía. A su paso, los sistemas de control neuronal se quemaron, los armónicos de los escudos colapsaron y las tripulaciones se encontraron verdaderamente libres por primera vez en generaciones. Las enormes naves de mando de la hegemonía, con sus tripulaciones ya no atadas por el control neuronal, cayeron en el caos. Algunas se rindieron de inmediato. Otras intentaron luchar, pero se encontraron frente a la fuerza combinada de sus antiguos esclavos y la nave de guerra más poderosa de la humanidad. Capitana, gritó Rodríguez, estoy recibiendo mensajes de toda la galaxia. Otras flotas de la hegemonía, sus sistemas de control están fallando. El pulso de interrupción se está extendiendo a través de su red cuántica. Chen observó cómo la pantalla táctica mostraba cada vez más puntos verdes. Naves liberadas uniéndose a su causa. Lo que había comenzado como la última defensa de la humanidad se estaba convirtiendo en una revolución a escala galáctica. Envíen un mensaje a la Tierra, ordenó. Díganles que la humanidad acaba de ganar algunos aliados. Y la hegemonía está a punto de aprender lo que sucede cuando subestimas no solo a los humanos, sino a todas las especies que intentan esclavizar. El almirante Hayes dio un paso adelante. ¿Cuáles son sus órdenes, capitana? Chen miró la pantalla táctica donde miles de naves recién liberadas se estaban reuniendo alrededor del Prometheus. Primero, aseguraremos la seguridad de la Tierra. Luego ayudaremos a nuestros nuevos aliados a liberar sus mundos de origen. La hegemonía pensó que podía controlar la galaxia mediante la fuerza y el miedo. Mostrémosles una forma mejor. Cooperación, libertad y el espíritu inquebrantable de los seres sintientes de todas partes. La tripulación del puente vitoreó mientras los mensajes de apoyo llegaban de las naves de toda la flota. La última defensa de la humanidad se había convertido en el primer paso hacia un nuevo orden galáctico, uno basado en el respeto mutuo en lugar de la dominación. Y todo había comenzado porque la hegemonía cometió un error crucial. Pensaron que podían calcular y controlar el espíritu humano. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El amanecer de las revoluciones. 2 semanas después de la batalla de la Tierra, el Prometheus lideraba una flota de más de 10.000 naves a través del espacio cuántico. Lo que había comenzado como la desesperada última defensa de la humanidad se había convertido en la mayor fuerza de liberación que la galaxia había visto jamás. La capitana Chen estaba en su puente, ahora ampliado con interfaces holográficas para acomodar a representantes de una docena de especies diferentes.
La forma cristalina de la oradora Lyra brillaba a su lado mientras el almirante Hayes coordinaba con los tácticos a Ari al otro lado. «Informe de estado sobre los mundos centrales de la hegemonía», preguntó Chen. Un nómada del Nexo, con su piel plateada reflejando las pantallas holográficas, dio un paso adelante. Su red de defensa principal todavía está activa alrededor de los 3 sistemas centrales, capitana. Pero sin su red de control neuronal, solo pueden depender de miembros leales de su propia especie para tripular sus naves, lo que significa que su flota está operando a menos del 10% de su capacidad, añadió el almirante Hayes. La mayoría de sus naves de guerra están inactivas en órbita, sin tripulación. El holograma de la doctora Wei apareció, acompañado por un equipo de científicos alienígenas. Hemos completado el análisis de sus sistemas de defensa restantes. La hegemonía construyó todo sobre el principio del control central. Eliminen sus nodos de mando y sectores enteros de su red de defensa colapsarán. Chen asintió, estudiando las pantallas tácticas. Nunca imaginaron que enfrentarían una oposición unida. Todo su imperio se construyó manteniendo a las especies subyugadas aisladas unas de otras. Ese fue su mayor error, dijo la oradora Lyra, sus ojos luminiscentes brillando. Pensaron que controlar nuestros cuerpos y naves era suficiente. Olvidaron que la esperanza, como la luz, puede viajar a través de cualquier distancia. La pantalla táctica mostraba su enorme flota acercándose al primero de los sistemas centrales de la hegemonía. Puntos rojos indicaban plataformas de defensa y las naves leales restantes de la hegemonía. Pero por cada nave enemiga, había docenas de naves liberadas en su flota. Cada tripulación ardía con el deseo de justicia. Nueva transmisión del alto mando de la hegemonía, anunció Rodríguez. La pantalla principal se activó mostrando un consejo de altos líderes de la hegemonía. Sus rostros escamosos mostraban emociones que ni siquiera sus rasgos alienígenas podían ocultar. Miedo, rabia e incredulidad. Esta es su última advertencia, habló el alto comandante, su traductor incapaz de ocultar el temblor en su voz. Devuelvan nuestras naves y sométense a la reintegración neuronal o enfrentarán la aniquilación completa. Nosotros construimos este imperio. Trajimos orden al caos. No permitiremos que sea destruido por especies inferiores y la barbarie humana. Chen dio un paso adelante y cuando habló, su voz llevaba el peso no solo de la humanidad, sino de cada especie que había sufrido bajo el gobierno de la hegemonía. Ustedes no construyeron un imperio, replicó. Construyeron una prisión. No trajeron orden. Trajeron esclavitud. Y cometieron un error fundamental. Pensaron que la tecnología por sí sola podría suprimir el deseo fundamental de libertad. Señaló a la diversa tripulación a su alrededor. Miren a su alrededor. Cada especie que intentaron controlar ahora está unida contra ustedes. No a través de redes neuronales o sumisión forzada, sino por elección, por esperanza, por el reconocimiento de que somos más fuertes juntos que separados. La flota de la hegemonía se está moviendo para atacar, informó el comandante Jackson, 300 naves capitales apoyadas por plataformas de defensa automatizadas. Chen se volvió hacia sus aliados. Oradora Lyra, está lista la flota arcaniana. Nuestras naves cristalinas están en posición, confirmó Lyra. Las frecuencias de resonancia están calibradas. Equipos de asalto Valari. Los tentáculos del comandante Valari ondularon con anticipación. Unidades de infiltración cuántica en espera. Recordamos cada debilidad que nos obligaron a construir en sus sistemas. Redes de sensores de los nómadas del Nexo activas y enlazadas. No pueden esconderse de nosotros en el espacio que nos obligaron a navegar para ellos. Chen sonrió. Esto era lo que la hegemonía nunca había entendido sobre la humanidad. No solo su determinación, sino su capacidad para unir a otros, para convertir las fortalezas individuales en poder colectivo. Doctora Wei, lleve el núcleo cuántico a máxima potencia. Es hora de mostrarles cómo es la verdadera cooperación. El Prometheus lideró la carga. Sus revolucionarios sistemas ahora mejorados por el conocimiento combinado de una docena de especies. La enorme flota se movió en perfecta coordinación.
cada especie aprovechando sus fortalezas en un plan de batalla que mezclaba la adaptabilidad humana con la experiencia alienígena. Naves cristalinas arcanianas se desfasaron a través de los escudos de la hegemonía. Sus armas de resonancia interrumpieron los sistemas enemigos desde dentro. Equipos de asalto Valery saltaron cuánticamente a las plataformas de defensa, volviendo las armas automatizadas contra sus creadores. Los sensores de los nómadas del Nexo rastrearon cada movimiento enemigo, prediciendo y contrarrestando sus tácticas. Y en el centro de todo, el Prometheus demostró por qué la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas. Lucharon no con fuerza bruta o patrones predecibles, sino con adaptación e innovación constantes. Cada vez que la hegemonía ajustaba sus tácticas, la tripulación humana encontraba nuevas formas de combinar las habilidades de sus aliados. Múltiples naves de mando de la hegemonía se están apagando, informó Rodríguez. Sus tripulaciones están abandonando la nave. La red de defensa se está colapsando, añadió Wei. Sin control central, todo su sistema se está desmoronando. Chen observó cómo la poderosa flota de la hegemonía, una vez el terror de la galaxia, se desmoronaba ante el poder combinado de aquellos a quienes habían oprimido. Pero no sintió alegría en su derrota, solo la determinación de construir algo mejor de las cenizas de su imperio. Envíen un mensaje a todas las naves, ordenó. Los mundos centrales no deben ser destruidos. La hegemonía intentó gobernar a través de la destrucción. Les mostraremos una forma diferente. A medida que la batalla llegaba a su fin, Chen miró a la diversa tripulación a su alrededor. Humanos trabajando junto a alienígenas, antiguos enemigos ahora unidos en una causa común. La hegemonía había buscado evitar exactamente este tipo de cooperación, temiendo lo que diferentes especies podrían lograr juntas. Habían tenido razón en tener miedo, pero no por la amenaza que imaginaban. Más bien, porque la unidad y la libertad siempre resultarían más fuertes que el control y el miedo. La liberación de la galaxia había comenzado, y no habría vuelta atrás. La señal. El Observatorio Estelar de Manerk había registrado innumerables señales del espacio durante sus décadas de funcionamiento, pero nunca nada como esto. La doctora Sarah Chen miraba su pantalla, el café olvidado y enfriándose junto a su teclado mientras revisaba los datos por 20ª vez. La señal pulsaba con un ritmo antinaturalmente preciso, su frecuencia cambiando en patrones demasiado regulares para ser un fenómeno natural. Ejecútalo de nuevo, ordenó al asistente de IA, su voz apenas un susurro. Compáralo con todas las fuentes cósmicas conocidas. Análisis. Completo, respondió la IA después de varios segundos. El patrón de la señal no coincide con ninguna fuente natural o artificial conocida en la base de datos. Se detectaron características inusuales. La señal parece propagarse a través de canales de subespacio previamente teorizados pero nunca observados. Las manos de Sarah temblaron mientras alcanzaba su teléfono. En una hora, la sala de conferencias principal del observatorio estaba llena de investigadores y funcionarios gubernamentales, todos reunidos alrededor de la pantalla holográfica central que mostraba el patrón distintivo de la señal. El almirante James Hayes, recién nombrado jefe del Comando Espacial Combinado de la Tierra, estaba al frente de la sala, su rostro curtido iluminado por el brillo azul de los flujos de datos. Doctora Chen, me está diciendo que esta señal no solo es de origen alienígena, sino que está usando tecnología sobre la que solo hemos teorizado. Sí, señor, respondió Sarah, señalando las complejas formas de onda. La señal viaja a través de lo que creemos que son corredores artificiales en el subespacio. La energía requerida para crear tales corredores sería astronómica. Quienquiera que haya enviado este mensaje, está mucho más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales. Y se está volviendo más fuerte, añadió el Dr. Marcus Wong, el especialista en física cuántica. La fuente parece estar moviéndose hacia nuestro sistema solar. La sala estalló en conversaciones murmuradas hasta que Hayes levantó la mano pidiendo silencio. ¿Qué dice el mensaje? ¿Lo hemos decodificado? Sarah negó con la cabeza. No del todo, pero hemos identificado patrones repetitivos que sugieren que es una señal de socorro. ¿Hay algo más? Dudó,
mirando a sus colegas antes de continuar. La señal parece estar evitando los principales sectores poblados del espacio. Está tomando una ruta indirecta, casi como si se estuviera escondiendo de algo, terminó Hayes, su expresión sombría. 3 días después, Sara se encontró a bordo del ESS Geraisen, el buque de investigación más avanzado de la Tierra, mientras navegaba más allá de la órbita de Marte. Los sensores mejorados de la nave habían sido modificados según sus especificaciones para rastrear mejor la misteriosa señal. La capitana Elena Rodríguez estaba a su lado en el puente, observando cómo la fuente de la señal se acercaba. Contacto en 30 minutos, anunció la IA de la nave, objeto desconocido desacelerando desde velocidades FTL. La tensión en el puente era palpable mientras los minutos pasaban. Cuando el objeto finalmente salió al espacio normal, no era lo que nadie había esperado. En lugar de una nave, se encontraron frente a lo que parecía ser una esfera cristalina de unos 3 metros de diámetro. Su superficie estaba grabada con complejos patrones geométricos que cambiaban y pulsaban con luz interna. Es una especie de sonda, susurró Sara, sus instrumentos registrando innumerables terabytes de datos mientras la esfera se acercaba. Pero la tecnología, es tecnología orgánica, de alguna manera fusionada con estructuras cristalinas que nunca hemos visto antes. La esfera se detuvo a 5 kilómetros del Geraisen y durante varios momentos tensos no pasó nada. Luego, sin previo aviso, proyectó un mensaje holográfico en el puente. La imagen mostraba una figura humanoide alta y elegante con piel iridiscente y múltiples pares de ojos dispuestos en un patrón de diamante. Gente de la Tierra, habló la figura, su voz traducida en tiempo real por las computadoras de la nave. Soy el embajador Sorax del colectivo Meridiano. Hemos observado a su especie desde lejos, monitoreando su desarrollo, esperando que pudieran ser diferentes de los demás. Venimos a ustedes ahora porque no tenemos otra opción. Nuestra civilización enfrenta la extinción a manos del Imperio del Enjambre Oscuro. Y cada raza avanzada en la galaxia se ha negado a ayudarnos, temiendo la retribución del Imperio. Los múltiples ojos del embajador parpadearon en secuencia. Pero ustedes, los humanos, son únicos. Todavía poseen algo que las razas más antiguas han perdido. La capacidad de desafiar las probabilidades imposibles, de encontrar soluciones donde parece no haber ninguna. Hemos estudiado su historia, sus innumerables historias de superar la devastación y reconstruir desde las cenizas. Necesitamos ese espíritu ahora más que nunca. La capitana Rodríguez dio un paso adelante. ¿Por qué nosotros? Apenas tenemos viajes interplanetarios. ¿Qué podríamos hacer contra un imperio que los amenaza? El holograma sonrió, una expresión inquietantemente humana. Porque, capitana, ustedes, los humanos, ya han hecho algo notable, algo que nunca antes se había hecho. Detectaron nuestra señal cuando ninguna otra civilización joven debería haber podido hacerlo. Los corredores de subespacio que usamos para transmitirla fueron diseñados para ser invisibles a la tecnología de escaneo primitiva. Sin embargo, aquí están, no solo detectándola, sino rastreándola hasta su fuente. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el embajador continuaba. Más importante aún, hemos visto cómo se adaptan, cómo toman la tecnología existente y la reimaginan de maneras que sus creadores nunca concibieron. El imperio cree que ha perfeccionado su tecnología, que conocen todas sus capacidades y limitaciones. Pero ustedes, los humanos, no aceptan limitaciones. El holograma parpadeó mientras la esfera proyectaba imágenes adicionales. Enormes naves de guerra diferentes a todo lo visto en la ciencia ficción humana. Mundos reducidos a cenizas y extrañas nubes oscuras que consumían todo a su paso. El imperio del enjambre oscuro se acerca a su sector del espacio. No toleran rivales potenciales, no importa cuán primitivos sean. Ya sea que nos ayuden o no, eventualmente vendrán por la Tierra. Ofrecemos un intercambio. Compartiremos nuestra tecnología con ustedes. Y a cambio, pedimos su ayuda para encontrar nuevas formas de usarla. Formas que podrían salvar a nuestros dos pueblos. El almirante Hayes, observando a través de un enlace cuántico desde la Tierra, habló. Esto es mucho para asimilar,
embajador. Lo que está sugiriendo cambiaría la civilización humana para siempre. Necesitaríamos tiempo para discutir esto. El tiempo. La voz del embajador llevaba una nota de tristeza. Es lo único que no tenemos. Los exploradores del imperio llegarán a este sector en 6 meses. Necesitamos su respuesta en 3 días. El holograma hizo una pausa, sus múltiples ojos enfocándose intensamente en los humanos. Entendemos si se niegan. Muchos mundos lo han hecho. Pero sepan esto. En todas nuestras observaciones de su especie, hemos visto algo notable. No solo sobreviven a la adversidad. La transforman en oportunidad. Donde otros ven escombros, ustedes ven recursos. Donde otros ven la derrota, ustedes ven lecciones que aprender. La esfera pulsó una vez y nuevos datos comenzaron a inundar las computadoras del Geraisen. Este paquete contiene pruebas de todo lo que les hemos dicho, incluidos escaneos detallados de los movimientos de la flota del Imperio. Estudienlo. Verifiquen nuestras afirmaciones y tomen su decisión. Pero recuerden, a veces los momentos más grandes de la historia no provienen de elegir el camino más seguro, sino de atreverse a intentar lo imposible. Mientras el holograma se desvanecía, Sara se volvió hacia la capitana Rodríguez, su mente ya acelerada con las implicaciones de lo que habían visto. Capitana, permiso para comenzar a analizar el paquete de datos. Rodríguez asintió lentamente, sus ojos aún fijos donde había estado el holograma. Concedido. Y doctora Chen, algo me dice que la humanidad está a punto de recordarle a la galaxia porque nunca deben subestimar a una especie que convirtió las armas nucleares en plantas de energía y la rivalidad de la carrera espacial en cooperación internacional. La esfera permaneció en su posición, su superficie aún cambiando con patrones de luz, esperando la respuesta de la humanidad. En la Tierra, se convocaban reuniones de emergencia, y por primera vez en la historia, toda la humanidad se enfrentaba a una decisión que determinaría no solo su futuro, sino quizás el destino de múltiples civilizaciones. La señal que lo había iniciado todo continuaba pulsando a través del subespacio, un testimonio de la desesperación y la esperanza de los meridianos. Pero ahora, llevaba algo más, los primeros indicios de un cambio que remodelaría la galaxia mientras la humanidad se preparaba para demostrar una vez más que su mayor fortaleza no residía en la tecnología que poseían, sino en cómo elegían usarla. La elección. La Cámara del Consejo de la Tierra Unida nunca había estado tan concurrida. Representantes de todas las naciones abarrotaban la sala circular, sus rostros iluminados por la pantalla holográfica de la esfera meridiana que flotaba sobre el podio central. La doctora Sara Chen estaba en la plataforma de oradores, su voz firme a pesar del peso del momento. El paquete de datos confirma todo, informó, señalando los flujos de análisis que flotaban a su lado. El imperio del enjambre oscuro es real, y se están expandiendo metódicamente a través de nuestro sector del espacio. Su tecnología no solo es avanzada, es depredadora. No solo conquistan mundos, los consumen. El holograma cambió para mostrar grabaciones de mundos caídos. Enormes naves como ciudades flotantes hechas de metal oscuro y energía pulsante, desplegaban nubes de nanomáquinas que despojaban a los planetas de sus recursos y reducían las civilizaciones a polvo. Sara observó los rostros de los miembros del Consejo palidecer ante las imágenes. El almirante Hayes dio un paso adelante, su uniforme impecable a pesar de 3 días sin dormir. Hemos verificado los patrones de vuelo del Imperio. Son sistemáticos, exhaustivos y absolutamente despiadados. Incluso si no ayudamos a los meridianos, nos enfrentaremos a esta amenaza solos en menos de 1 año. ¿Pero qué podemos hacer? La voz del representante chino resonó en la cámara. Nuestras naves más avanzadas apenas llegan a Marte. Nos están pidiendo que luchemos contra un imperio que devora mundos. Quizás, una nueva voz interrumpió los murmullos, esa es exactamente la razón por la que somos la elección correcta. La doctora Yuki Tanaka, jefa de la División de Tecnologías Adaptativas de la Tierra, caminó hacia el centro de la cámara. Mostró imágenes de la historia humana. Antiguos barcos de vela adaptados con nuevas armas. Tanques obsoletos mejorados con electrónica moderna. Satélites de la Guerra Fría reutilizados para comunicaciones globales.
Los meridianos nos eligieron por una razón, continuó Yuki. Miren la historia humana. Cuando no podemos igualar la fuerza de nuestro oponente, cambiamos las reglas del juego. El Imperio ha optimizado perfectamente su tecnología. Pero esa es su debilidad. Han perdido la capacidad de imaginar nuevas aplicaciones para sus herramientas. Sara asintió, retomando el hilo. Los datos meridianos muestran que el Imperio ha enfrentado innumerables rebeliones, pero todas han fracasado porque intentaron vencer al enjambre oscuro en su propio juego. Nadie ha intentado nunca reimaginar fundamentalmente cómo podría usarse su tecnología. El representante brasileño se inclinó hacia adelante. Está sugiriendo que tomemos tecnología alienígena que apenas entendemos e improvisemos. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, respondió Sara. Los meridianos ya han identificado varios puestos avanzados del Imperio abandonados en sistemas cercanos. Se consideran inútiles porque su tecnología está desactualizada para los estándares del Imperio. Pero para nosotros, incluso su tecnología obsoleta está siglos por delante de nuestras capacidades. El almirante Hayes activó un nuevo holograma que mostraba conceptos preliminares de ingeniería. Ya hemos tenido a nuestras mejores mentes analizando los datos meridianos. El equipo de la doctora Tanaka ha identificado múltiples formas en que podríamos modificar la tecnología del Imperio utilizando la innovación humana. Su pensamiento rígido significa que nunca han considerado estas aplicaciones. La cámara estalló en debate. Pasaron horas mientras los argumentos iban y venían, se analizaban escenarios y se sopesaban posibilidades. Finalmente, la secretaria general pidió orden. Antes de votar, anunció, quiero que todos entiendan lo que está en juego. Si ayudamos a los meridianos, le declararemos la guerra al imperio más poderoso que esta galaxia haya visto jamás. Si nos negamos, los enfrentaremos solos en meses. De cualquier manera, la era de aislamiento de la humanidad termina hoy. La votación fue más reñida de lo que nadie esperaba, pero al final, se tomó la decisión. La Tierra lucharía. En cuestión de días, se lanzó la Operación Fénix. La esfera meridiana transmitió las coordenadas de 3 puestos de avanzada abandonados del Imperio al alcance de las naves experimentales de largo alcance de la Tierra. La doctora Chen se encontró a bordo del ESS Geraisen una vez más, esta vez acompañada por la doctora Tanaka y un equipo cuidadosamente seleccionado de los ingenieros y científicos más innovadores de la Tierra. Mientras se acercaban al primer puesto de avanzada, una enorme estación espacial inactiva durante siglos, Sara estaba en el puente con la capitana Rodríguez, observando cómo la estructura se hacía más grande en su visor. ¿Crees que estamos locos?, preguntó Rodríguez en voz baja. Intentar luchar contra un imperio con su propia tecnología desechada. Sara sonrió, recordando algo que su abuelo solía decir sobre su tiempo como mecánico en Brasil. Sabes, en las favelas, solían tomar aparatos electrónicos rotos de los barrios ricos y los convertían en redes inalámbricas comunitarias. Lo llamaban gambiara, el arte de transformar lo abandonado en algo nuevo. Quizás ese sea el verdadero superpoder de la humanidad. La estación se cernía ante ellos, sus oscuros pasillos esperando ser despertados por manos humanas. Mientras los equipos de abordaje se preparaban, la doctora Tanaka revisó los escaneos preliminares, con los ojos muy abiertos de emoción. El Imperio piensa que esta tecnología es obsoleta, dijo, señalando varios sistemas. Pero miren estos procesadores cuánticos. Incluso en su estado latente, están siglos por delante de nuestras mejores computadoras. Y estos núcleos de energía, el Imperio solo los usa para operaciones básicas. Pero si los reconfiguramos. ¿Cuánto tiempo para poner la estación en funcionamiento?, preguntó Hayes a través del enlace cuántico. Los sistemas del Imperio son en realidad menos complejos de lo que esperábamos, respondió Tanaka. Valoran la eficiencia sobre la flexibilidad, lo que significa que su tecnología es modular y estandarizada. Denos 3 semanas y tendremos esta estación no solo funcionando, sino haciendo cosas que el Imperio nunca imaginó posibles. Mientras los primeros equipos abordaban la estación, Sara sintió una mezcla de miedo y euforia. Estaban a punto de intentar algo sin precedentes.
No solo aprender a usar tecnología alienígena, sino reinventarla fundamentalmente. Mirando los rostros decididos a su alrededor, recordó las palabras del embajador meridiano sobre la capacidad única de la humanidad para desafiar las probabilidades imposibles. Los próximos meses pondrían a prueba esa habilidad como nunca antes. Pero mientras observaba a los ingenieros humanos que ya comenzaban a diseccionar y reimaginar la tecnología del imperio, Sara se dio cuenta de algo importante. La mayor debilidad del imperio no era su pensamiento rígido o su tecnología estandarizada. Era su incapacidad para entender que el verdadero poder no provenía de tener las herramientas más avanzadas, sino de tener la imaginación para usar esas herramientas de maneras que sus creadores nunca soñaron posibles. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar, y la humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia porque nunca se debe subestimar a una especie que convirtió los escombros de sus propias guerras en herramientas para la paz y los restos de sus fracasos en peldaños hacia las estrellas. Proyecto Fénix. 3 meses después del inicio de la Operación Fénix, la estación abandonada del Imperio se había vuelto irreconocible. Lo que una vez fue un pasillo oscuro y sin vida ahora vibraba con actividad. Sus corredores estaban llenos de una extraña fusión de tecnología humana y alienígena. La doctora Yuki Tanaka estaba en lo que llamaron el Centro de Innovación, rodeada de pantallas holográficas que mostraban el progreso de sus diversos proyectos. El mayor error del imperio, explicó a los observadores meridianos visitantes, fue pensar que estas estaciones eran obsoletas solo porque no podían igualar su última tecnología. Nunca consideraron que la limitación genera creatividad. La pantalla central mostraba su mayor logro hasta el momento. La exitosa fusión de los núcleos cuánticos del imperio con las redes neuronales de diseño humano. Donde el imperio usaba estos núcleos únicamente para la navegación y el control de armas, los ingenieros de la Tierra habían creado algo completamente nuevo. Sistemas adaptativos que podían aprender y evolucionar. Son hermosos, susurró el embajador Sorax. Sus múltiples ojos se abrieron de par en par mientras los sistemas híbridos realizaban sus diagnósticos. Nunca imaginamos que su tecnología podría usarse de esta manera. Sara Chen entró en el centro, su tableta mostrando los últimos resultados de las pruebas. El imperio diseña todo para que sea perfecto en su propósito previsto, dijo, mostrando diagramas de comparación. Pero nosotros, los humanos, tenemos siglos de experiencia haciendo que cosas imperfectas funcionen juntas. Miren esto. Inició una secuencia de demostración. La red eléctrica de la estación, originalmente diseñada para canalizar energía en patrones rígidos y predeterminados, ahora fluía como un ser vivo. La energía se desplazaba y adaptaba, redirigiéndose automáticamente para fortalecer los escudos en un momento, y luego potenciando los conjuntos de sensores al siguiente. La llamamos la red sináptica, explicó Sara. En lugar de tratar los sistemas de la estación como componentes separados, les hemos enseñado a trabajar juntos como neuronas en un cerebro. El imperio consideraría esto caótico e ineficiente, pero hace que la estación sea mucho más difícil de desactivar. Terminó Sorax, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Si un sistema se daña, los demás se adaptan para compensar. El almirante Hayes, presente a través de un holograma, asintió con aprobación. Muéstrenles las modificaciones de las armas. Yuki los condujo a otra sección del centro. Aquí, los sistemas de armas del imperio habían sido completamente reimaginados. El imperio usa torpedos cuánticos como simples proyectiles, explicó, activando una simulación. Pero descubrimos que sus núcleos cuánticos pueden ser reprogramados. Miren. La simulación mostraba el lanzamiento de un solo torpedo. En lugar de detonar, se dividió en docenas de unidades más pequeñas, cada una llevando una fracción del núcleo cuántico original. Estos fragmentos no solo explotaron. Crearon distorsiones localizadas en el espacio-tiempo, volviendo los propios escudos del imperio en su contra. Los llamamos torpedos Legión, dijo Yuki con orgullo. Los escudos del imperio están diseñados para resistir impactos directos de energía. Nunca se han encontrado con armas que usan sus propios sistemas de defensa como una debilidad.
Pero el logro más ambicioso del proyecto Fénix residía en la enorme base de construcción de la estación. Aquí, los humanos estaban construyendo algo que hacía que incluso los meridianos cuestionaran su cordura. Una flota como ninguna que la galaxia hubiera visto jamás. El Imperio espera uniformidad, explicó Sara mientras observaban la construcción. Sus flotas están perfectamente coordinadas. Cada nave es idéntica y optimizada. Así que estamos construyendo exactamente lo contrario. Las naves en construcción desafiaban el diseño convencional. Algunas eran masivas, reconstruidas a partir de cascos del Imperio, pero ahora albergaban enjambres de naves más pequeñas en sus núcleos. Otras eran diminutas, apenas lo suficientemente grandes para una tripulación, pero incorporaban sistemas de sigilo que las hacían casi imposibles de detectar. Cada nave era única, combinando la tecnología del Imperio con el ingenio humano de maneras que hacían inútil el análisis táctico tradicional. No habrá dos naves que luchen de la misma manera, explicó el almirante Hayes. Las computadoras de combate del Imperio dependen de reconocer y contrarrestar patrones conocidos, pero nuestra flota, sonrió sombríamente, nuestra flota no tendrá patrones que analizar. El embajador meridiano estudió la construcción con sus 4 juegos de ojos. Su especie continúa asombrándonos, pero la ventaja numérica del Imperio sigue siendo abrumadora. Incluso con estas innovaciones. Los números no siempre ganan las guerras, interrumpió Hayes. La historia está llena de fuerzas más pequeñas que derrotan a otras más grandes luchando de manera más inteligente, no más dura. El Imperio cree que ha dominado la guerra espacial, pero en realidad se han encerrado en una caja de su propia creación. Han optimizado sus tácticas tan completamente que han perdido la capacidad de adaptarse a lo inesperado. Como para enfatizar su punto, las alarmas sonaron de repente en toda la estación. «Contacto», anunció una voz por el comunicador. Nave exploradora del Imperio detectada en el borde del sistema. En lugar de pánico, los humanos se movieron con precisión practicada. Sara y Yuki corrieron a sus puestos mientras los innovadores sistemas de defensa que crearon se activaban. La nueva red sináptica de la estación pulsó con actividad, redistribuyendo la energía de maneras que los sensores del Imperio nunca esperarían. «Veamos si nuestras modificaciones funcionan como estaba previsto», dijo Sara, sus dedos volando sobre su consola. Los sistemas híbridos de la estación respondieron instantáneamente, implementando estrategias que ningún comandante del Imperio anticiparía jamás. La nave exploradora, que esperaba encontrar un puesto de avanzada abandonado, se encontró en cambio con algo que sus siglos de bases de datos tácticas no podían comprender. Antes de que pudiera transmitir una advertencia, se vio atrapada en una red de distorsiones cuánticas. Sus sensores le proporcionaban lecturas imposibles mientras los torpedos Legión de la estación recreaban sus armónicos de escudo de maneras que convertían sus propias defensas en una prisión. En cuestión de minutos, el explorador fue desactivado, su tripulación contenida y su núcleo cuántico reutilizado para fortalecer aún más las crecientes capacidades de la estación. Más importante aún, ninguna señal de socorro había escapado para advertir al Imperio de lo que habían encontrado. A medida que la adrenalina del encuentro se desvanecía, el embajador Zorax se volvió hacia los líderes humanos con un nuevo respeto en sus múltiples ojos. Quizás, dijeron lentamente, subestimamos cuánto podría su especie cambiar las reglas de esta guerra. Sara miró la nave exploradora desactivada, que ya estaba siendo remolcada a su base de construcción para su estudio y adaptación. El Imperio piensa que la tecnología solo funciona de una manera, a su manera. Pero la mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad para tomar herramientas existentes y reimaginar su potencial. Están a punto de aprender que el oponente más peligroso no es el que tiene las armas más avanzadas. Es el que usa esas armas de maneras que nunca imaginaste posibles, terminó Yuki, ya catalogando nuevas ideas de los sistemas de la nave capturada. El Imperio les acababa de entregar sin saberlo otro regalo. Más tecnología para adaptar, más suposiciones que desafiar y más pruebas de que el espíritu creativo de la humanidad podría nivelar incluso el campo de juego más desigual. La verdadera prueba llegaría pronto, pero por ahora, el proyecto Fénix había demostrado su primer principio. En manos del ingenio humano,
Incluso la tecnología obsoleta podría convertirse en algo revolucionario. El orden perfecto del imperio estaba a punto de encontrarse con el caos creativo de la humanidad, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota imposible. La 47ª flota de supresión del imperio salió del hiperespacio, esperando una simple operación de salvamento. La inteligencia había informado de una actividad inusual en un puesto de avanzada abandonado, probablemente carroñeros o refugiados que debían ser tratados según los protocolos estándar. En cambio, el comandante de la flota Exarol se encontró mirando algo que desafiaba la doctrina táctica imperial. Imposible, murmuró, sus implantes cibernéticos luchando por categorizar las naves ante él. Las naves violaban todos los principios del diseño de naves imperiales. Algunas estaban improvisadas a partir de múltiples tipos de cascos. Otras parecían entrar y salir del espacio normal, y ninguna coincidía con ninguna configuración conocida en las vastas bases de datos de combate del imperio. Mi señor, informó su segundo al mando, estamos detectando firmas de energía humana mezcladas con nuestra propia tecnología, pero las modificaciones son extensas. Nuestros sistemas de puntería no pueden establecer bloqueos fiables. Antes de que Exarol pudiera responder, la ordenada formación de su flota fue destrozada por un ataque que rompía todas las reglas del combate espacial. Las naves humanas no mantenían la formación ni seguían patrones de ataque convencionales. Cada nave luchaba de manera diferente, convirtiendo el espacio de batalla organizado en un caos. A bordo del ESS Prometheus, el buque insignia de la flota híbrida de la Tierra, el almirante Hayes observaba la confusión del imperio con sombría satisfacción. Ejecuten la operación hidroide, ordenó. Mostrémosles por qué nunca se debe subestimar la adaptabilidad humana. El propio Prometheus era un testimonio de la innovación humana. Construido alrededor del núcleo de un acorazado abandonado del imperio, se había transformado en algo completamente nuevo. Mientras que las naves imperiales dependían de la fuerza bruta y una potencia de fuego abrumadora, el Prometheus estaba diseñado para ser impredecible. Torpedos Legión lanzados, informó Sarachén desde su puesto. Red sináptica adaptándose a los patrones de respuesta enemigos. Las armas híbridas que desarrollaron funcionaron exactamente como se diseñaron, dividiéndose en enjambres que volvieron los propios armónicos de escudo del imperio en su contra. Pero la verdadera sorpresa provino de las naves más pequeñas. Lo que parecían escombros se revelaron de repente como naves de ataque que usaban tecnología de camuflaje modificada del imperio de maneras que sus creadores nunca habían imaginado. Se deslizaron a través de las brechas en los escudos imperiales, apuntando no a los puntos débiles obvios, sino a los sistemas estandarizados de mando y control en los que confiaba el imperio. Están tratando de adaptarse, observó Yuki Tanaka, monitoreando las respuestas del enemigo, pero sus computadoras tácticas no pueden manejar variables indefinidas. Cada vez que desarrollan una contrapartida para una de nuestras naves, les mostramos algo nuevo. La flota del imperio, por primera vez en siglos, se encontró luchando a ciegas. Sus formaciones perfectas se convirtieron en una desventaja a medida que las naves humanas usaban su propia previsibilidad en su contra. Los sistemas de puntería avanzados diseñados para rastrear amenazas convencionales quedaron inutilizados por naves que se negaban a comportarse según ningún patrón reconocido. Mi señor, la voz del segundo al mando imperial tembló. Estamos perdiendo cohesión. Sus ataques no tienen sentido. Cada nave lucha de manera diferente, adaptándose más rápido de lo que nuestras computadoras de combate pueden analizar. Exarol observó con horror cómo sus ordenadas líneas de batalla se desmoronaban. Una enorme nave humana atraería el fuego, solo para disolverse aparentemente en docenas de naves más pequeñas que se deslizaban a través de sus defensas. Las naves imperiales que intentaban mantener la formación se encontraron aisladas y rodeadas de enemigos que parecían ignorar las leyes básicas del combate espacial. Retirada, ordenó finalmente, su orgullo destrozado junto con la coordinación de su flota. Retirada completa, adviertan al imperio, adviértanles que estos humanos no están luchando de acuerdo con ninguna doctrina conocida. Pero los humanos no habían terminado. Mientras las naves imperiales intentaban retirarse,
Encontraron sus cálculos de hiperespacio interrumpidos por distorsiones cuánticas que sus sensores no podían leer correctamente. La flota humana había sembrado el campo de batalla con tecnología modificada del Imperio que convertía la retirada en una apuesta mortal. «¿Deberíamos perseguirlos?», preguntó Sara, pero Hayes negó con la cabeza. «Déjenlos correr», dijo. «Déjenlos contarle al Imperio a que se enfrentaron aquí. Déjenlos tratar de explicar cómo una especie primitiva convirtió su propia tecnología abandonada en su contra». Las naves imperiales supervivientes se alejaron cojeando, sus ordenadas formaciones rotas, su confianza destrozada. Llevaban consigo no solo una derrota militar, sino algo mucho más peligroso. La comprensión de que todo lo que creían saber sobre la guerra podría estar equivocado. Después de la batalla, el embajador Zorax estaba en el puente del Prometheus, observando las operaciones de limpieza con asombro. No solo los derrotaron, dijeron. Hicieron que cuestionaran sus suposiciones fundamentales sobre el combate. Esa es la verdadera victoria, asintió Hayes. El Imperio basa todo en el orden perfecto, en saber exactamente cómo debe usarse su tecnología. Acabamos de mostrarles que su mayor fortaleza, su estandarización y precisión, puede convertirse en su mayor debilidad cuando se enfrenta a la creatividad humana. Las naves imperiales capturadas ya estaban siendo remolcadas a sus astilleros ocultos, donde los ingenieros humanos esperaban ansiosamente descubrir nuevas formas de adaptar y reimaginar su tecnología. Cada derrota haría que la flota de la Tierra fuera más fuerte, más diversa, más impredecible. El Imperio volverá, advirtió Sara, estudiando los datos de la batalla. Y tratarán de adaptarse a lo que vieron hoy. Que lo intenten, replicó Yuki con una sonrisa de confianza. Para cuando descubran cómo contrarrestar estas tácticas, habremos inventado otras nuevas. Esa es la verdadera ventaja de la humanidad. Nunca dejamos de innovar, nunca dejamos de imaginar nuevas posibilidades. Mientras la flota se reagrupaba, preparándose para el inevitable contraataque imperial, Hayes se dirigió a sus tripulaciones. Hoy, hemos demostrado algo importante. El Imperio cree que ha perfeccionado la guerra, que su tecnología solo puede usarse de maneras específicas y optimizadas. Pero la humanidad siempre ha prosperado haciendo lo imposible, encontrando nuevos caminos donde otros solo ven callejones sin salida. La batalla se había ganado, pero lo que es más importante, se había enviado un mensaje a través de la galaxia. La humanidad había anunciado su presencia, no con fuerza bruta o tecnología superior, sino con innovación y adaptabilidad que desafiaban la sabiduría convencional. El orden perfecto del Imperio estaba a punto de encontrar su pareja en el caos humano, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota imposible, como llegaría a ser conocida, acababa de escribir su primer capítulo en un nuevo tipo de guerra espacial. Una en la que la imaginación demostró ser más poderosa que la optimización, y donde la capacidad de adaptación significaba más que tener la tecnología más avanzada. El Imperio volvería, pero encontrarían a la humanidad preparada. No con números o tecnologías superiores, sino con lo único que no podían contrarrestar: la infinita capacidad humana para convertir las limitaciones en ventajas y encontrar la victoria frente a probabilidades imposibles. Legado de la Tierra. El Imperio del Enjambre Oscuro nunca había enfrentado una derrota como esta. Su respuesta a la victoria humana fue abrumadora. Una armada masiva liderada por el acorazado más avanzado del Imperio, el Caballero Eterno. El gran almirante Borkat estaba en su puente, rodeado por los mejores comandantes del Imperio y sus máquinas de guerra más sofisticadas. Estos humanos creen que pueden desafiar el orden imperial, se burló, observando las pantallas tácticas que mostraban el acercamiento de su flota. Les mostraremos el precio de tal arrogancia. Ninguna cantidad de modificaciones inteligentes puede hacer frente a todo el poder del Imperio. Pero a medida que se acercaban a la línea defensiva de la Tierra, algo andaba mal. Sus escáneres no mostraban nada. Ni naves, ni estaciones, ni siquiera las firmas de energía que habían detectado antes. La flota humana había desaparecido. Imposible, murmuró Borkat. Nadie puede ocultar una entera. Sus palabras murieron cuando el espacio mismo pareció ondular alrededor de su flota. Los humanos no habían huido.
Habían convertido el vacío mismo en su aliado. Usando tecnología de fase modificada del Imperio, habían ocultado literalmente sus naves en los pliegues entre el espacio normal y el hiperespacio. Un concepto tan radical que nunca se les había ocurrido a los científicos imperiales. Ahora, la voz del almirante Hayes resonó en todas las frecuencias, una señal que el Imperio no podía bloquear. Muéstrenles la respuesta de la humanidad a la tiranía. La batalla que siguió sería recordada durante siglos. La flota de la Tierra emergió de sus escondites cuánticos, no en formaciones de ataque tradicionales, sino en patrones que parecían aleatorios para los tácticos imperiales. Cada nave humana luchaba de manera diferente, utilizando tecnologías híbridas de formas que hacían imposibles de predecir sus acciones. El Prometheus, ahora unido por docenas de naves convertidas de manera similar, lideró la carga. Pero estas no eran las mismas naves que habían luchado en la batalla anterior. Los ingenieros humanos habían estado ocupados aprendiendo de cada encuentro, adaptando sus diseños de maneras que desafiaban la doctrina imperial. No solo están usando nuestra tecnología, informó uno de los analistas de Vorkat con creciente pánico. La están combinando con principios que nunca consideramos. Sus naves están aprendiendo de nosotros incluso mientras luchamos contra ellos. Sarah Chen, coordinando la red sináptica de la flota humana, observó cómo sus innovaciones demostraban su valía. Las formaciones perfectas del Imperio se convirtieron en trampas de su propia creación. Sus tácticas estandarizadas, perfeccionadas durante siglos, los hicieron predecibles. Cada contraataque que intentaron fue respondido con 3 nuevas estrategias que nunca antes habían visto. El Imperio piensa que la tecnología solo funciona de una manera. La voz de Yuki Tanaka llegó a través de la comunicación mientras su última creación, naves que podían fusionarse temporalmente en naves más grandes antes de separarse de nuevo, causaba estragos entre las líneas enemigas. Les estamos enseñando el poder de la imaginación humana. La batalla se extendió por todo el sistema, pero no fue solo un choque de naves y armas. Fue una confrontación entre 2 filosofías. La creencia del Imperio en el orden perfecto contra la adopción del caos adaptativo por parte de la humanidad. A bordo del Caballero Eterno, Vorkat observó con horror cómo las ventajas de su flota se desmoronaban. Naves humanas se desfasaron a través de los escudos imperiales usando frecuencias que sus ingenieros habían considerado imposibles. Sus armas ignoraron los protocolos de defensa estándar, creando fallas en cascada en sistemas diseñados para ser inexpugnables. «Mi señor», gritó su segundo, «no solo nos están derrotando. Están recogiendo nuestros restos incluso mientras luchamos. Están adaptando nuestra tecnología en tiempo real». Era cierto. Las naves de salvamento de la Tierra, protegidas por sus escoltas desfasadas, ya estaban reuniendo naves imperiales derrotadas. Cada pieza de tecnología sería estudiada, reimaginada y convertida en algo nuevo. Algo que el Imperio tendría que enfrentar en futuras batallas. El punto de inflexión llegó cuando los humanos revelaron su golpe maestro. El Prometheus, apareciendo de repente junto al Caballero Eterno, lanzó lo que parecía un torpedo de abordaje imperial estándar. Pero cuando impactó, no desplegó tropas. En su lugar, liberó una versión modificada de la propia tecnología de nanitos del Imperio. Armaron los nanitos de mantenimiento. La voz de Vorkat era incrédula mientras los sistemas de su nave comenzaban a transformarse a su alrededor. Ese no es su propósito. El propósito es lo que nosotros hacemos de él, respondió Hayes con calma. La mayor debilidad de su imperio es pensar que solo hay una forma correcta de usar la tecnología. La mayor fortaleza de la humanidad es saber que cada herramienta puede ser reimaginada. Los nanitos se extendieron por el buque insignia imperial, no destruyéndolo, sino transformándolo. Los sistemas diseñados para un orden perfecto fueron reescritos para abrazar el caos. La mejor nave de guerra del imperio se convirtió en un híbrido de innovación humana y poder imperial. Su tripulación observaba impotente cómo su máquina perfecta evolucionaba hacia algo nuevo. A medida que la batalla de la Tierra alcanzaba su clímax, el mensaje se hizo claro para todos los comandantes imperiales. No solo estaban luchando contra una fuerza militar.
Se enfrentaban a una especie que podía volver su propia superioridad tecnológica en su contra. Suficiente, gritó finalmente Vorkat, viendo su poderosa armada reducida a la confusión y el desorden. Nosotros ofrecemos términos. Las negociaciones de paz que siguieron remodelarían la galaxia. El Imperio, por primera vez en su historia, se vio obligado a reconocer que la superioridad tecnológica por sí sola no garantizaba la victoria. El regalo de la humanidad a la galaxia no fue solo derrotar al Imperio. Fue demostrar que la innovación y la adaptación eran más poderosas que la pura fuerza tecnológica. Años más tarde, Sarachen estaba en la plataforma de observación de la Academia Nueva Tierra, donde especies de toda la galaxia venían a aprender el enfoque de la humanidad hacia la tecnología y la innovación. Debajo de ella, estudiantes de antiguos mundos imperiales trabajaban junto a humanos y meridianos, todos estudiando cómo ver más allá de los usos obvios de la tecnología. Nunca quisimos gobernar la galaxia, explicó a un grupo de dignatarios visitantes. Solo queríamos demostrar que siempre hay otra manera, siempre una nueva posibilidad por explorar. El legado de la humanidad no es la derrota del Imperio. Es enseñar a la galaxia a imaginar nuevas posibilidades. El Imperio todavía existía, pero transformado. Su rígida jerarquía había sido reemplazada por un sistema que valoraba la innovación junto con la eficiencia. Los humanos les habían enseñado algo invaluable. El verdadero poder no reside en tener la tecnología más avanzada, sino en tener la imaginación para usar la tecnología de formas que nadie más ha soñado. Y en los astilleros del espacio profundo alrededor de la Tierra, los ingenieros humanos continuaron su trabajo, desmontando la tecnología imperial y volviéndola a montar de nuevas maneras. No porque tuvieran que hacerlo más, sino porque eso es lo que hacen los humanos. Imaginan, se adaptan, crean. La galaxia había aprendido su lección. Nunca subestimes a una especie que puede convertir la tecnología abandonada de ayer en la revolución de mañana. La mayor contribución de la humanidad no fue ganar una guerra. Fue enseñar a la galaxia a imaginar nuevas posibilidades en todo lo que creían entender. Primer contacto y error fatal. El almirante Hert se presentó ante el Alto Consejo del Imperio Krivax, sus escamas iridiscentes brillando bajo la cúpula de cristal de la Gran Cámara. La pantalla holográfica detrás de él mostraba un pequeño planeta azul. Tierra, otro mundo primitivo, dijo, sus mandíbulas chasqueando con desdén. Sus redes de comunicación son caóticas, llenas de lo que llaman redes sociales. Sus sistemas de defensa están fragmentados en cientos de naciones soberanas. Todavía discuten sobre la gobernanza planetaria básica. Hizo un gesto hacia una serie de imágenes que mostraban las diversas fuerzas militares de la Tierra, debates políticos y cultura de Internet. Los miembros del Consejo, 12 de los seres más poderosos de la galaxia conocida, cuchichearon entre ellos. Su especie había alcanzado la unidad milenios atrás, su red de tecnología de conciencia híbrida permitía un consenso instantáneo y una coordinación perfecta. La naturaleza fracturada de la Tierra era casi ofensiva para sus sensibilidades. Muy peculiar, dijo la primera oradora Silra, su forma cristalina cambiando de color mientras procesaba los datos. Parecen ser capaces de la teoría de la velocidad superior a la luz, pero desperdician recursos en miles de instituciones de investigación competidoras. Sus fuerzas militares operan bajo diferentes mandos con protocolos y equipos variables. Incluso su red de información global está descentralizada. El almirante Serit se enfocó en varias ciudades de la Tierra. Han logrado el vuelo espacial, pero muchos todavía viven en viviendas primitivas. Algunas regiones poseen tecnología avanzada, mientras que otras están siglos atrás. Es ineficiente, un desperdicio. Hizo una pausa, sus mandíbulas formando lo que en su especie pasaba por una sonrisa. Están listos para la conquista y la integración en el colectivo. Pero el orador Junior Kirex, el más joven del consejo, levantó un apéndice con preocupación. He estado estudiando sus registros históricos. Estos humanos son inusualmente adaptables. Han sobrevivido a múltiples eventos cercanos a la extinción, han desarrollado tecnología a un ritmo acelerado a pesar de su fragmentación. Y precisamente por eso debemos actuar ahora, interrumpió Serit.
Cada modelo estadístico muestra que su desarrollo es peligrosamente impredecible. Si esperamos, podrían evolucionar hasta convertirse en una amenaza genuina. Actualmente, están divididos, desenfocados y vulnerables. La Cámara del Consejo se llenó de flujos de datos mientras los miembros accedían a las vastas redes de conocimiento del imperio. Las estadísticas vitales de la humanidad se desplazaban a través de su conciencia compartida: población, niveles de tecnología, capacidades militares, tasas de consumo de recursos. Sus armas más poderosas son rudimentarios dispositivos nucleares, continuó Serit. Su presencia en el espacio es mínima, no tienen un sistema de defensa planetario unificado, ni escudos cuánticos, ni integración de la conciencia. Todavía dependen de la comunicación verbal y escrita para la mayoría de las interacciones. La forma cristalina de la primera oradora Suyer pulsó con decisión. Las estadísticas son claras. Los recursos de la Tierra beneficiarían al imperio y su caótico desarrollo representa un riesgo futuro potencial. No podemos permitir tal desorden en nuestras fronteras. Se volvió hacia el almirante Serit. Tienes el mando de la flota de integración. Procede con los protocolos estándar. Gert hizo una reverencia, sus escamas ondulando de placer. Comenzaré con una demostración de fuerza. Su mayor potencia militar, los Estados Unidos, será un primer objetivo obvio. Una vez que su defensor más fuerte caiga, el resto se someterá rápidamente. Mientras el almirante se marchaba para preparar su flota, el orador Junior Krex accedió a las redes de información de la Tierra una última vez. Algo sobre la naturaleza caótica de los humanos le molestaba. Su arte, su música, sus interminables debates y competiciones e innovaciones. Había un patrón allí, pero se le escapaba a su mente ordenada. En órbita alrededor de Marte, la flota de integración emergió del espacio cuántico. 50 naves, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. El almirante Gert estaba en su puente de mando, observando la Tierra girar lentamente en la distancia. Envíen el ultimátum estándar, ordenó. Denles una rotación planetaria para rendirse. El mensaje fue transmitido globalmente, apareciendo en cada pantalla y dispositivo capaz de recibir señales. Pueblo de la Tierra, han sido elegidos para la integración en el Imperio Krivax. Su desorden termina. Su caos será estructurado. Sométense dentro de una rotación de su planeta o enfrenten las consecuencias. En la Tierra, el mensaje provocó no solo miedo, sino algo más. Algo que los Krivax, con sus mentes ordenadas, no podían comprender. En miles de laboratorios, bases militares e incluso garajes privados, los humanos comenzaron a innovar. En millones de hogares y oficinas, la gente comenzó a compartir ideas a través de su primitivo Internet. En cientos de instalaciones gubernamentales, líderes que normalmente luchaban por ponerse de acuerdo en cualquier cosa encontraron un terreno común. El almirante Gert observó con satisfacción cómo la rotación de la Tierra los acercaba a la fecha límite. Ya había documentado su discurso de victoria para los archivos imperiales. Después de todo, ninguna especie había sobrevivido jamás al primer contacto con la flota de integración. La naturaleza caótica de los humanos los hacía débiles, desorganizados y múltiples alarmas sonaron de repente en su puente de mando. Nuevas señales aparecían por todo el sistema solar. Señales que no habían estado allí antes. Señales que no tenían sentido. La mente ordenada del almirante luchaba por procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Era caos. Era la respuesta de la humanidad. El guardián oculto. La primera señal de que algo andaba mal provino de una jugadora adolescente en Seúl. A alguien más le acaba de bajar el ping a cero, publicó en un foro global de videojuegos. Informes similares llegaron de jugadores de todo el mundo. Su latencia se había vuelto repentinamente increíblemente buena, como si todo Internet hubiera sido actualizado en secreto de la noche a la mañana. En su centro de mando, en las profundidades de los Alpes suizos, el Dr. Marcus Chen se permitió una pequeña sonrisa. La red de malla cuántica, oculta a plena vista dentro de la infraestructura global de videojuegos durante la última década, finalmente se había activado.
Lo que los Kriak veían como un entretenimiento derrochador había sido la cobertura perfecta para el mayor proyecto de defensa de la humanidad. La Operación Hormiguero está activa, anunció a los líderes mundiales reunidos en su pantalla holográfica segura. Cada consola de juegos, cada teléfono inteligente, cada refrigerador inteligente, todos son parte de nuestra red de defensa cuántica. El presidente Adubio de la Unión Africana se inclinó hacia adelante. ¿De cuántos nodos estamos hablando? 8.000 millones, respondió Marcus. Más o menos unos pocos millones. Cada dispositivo de red en la Tierra acaba de convertirse en parte de nuestro sistema de defensa distribuido. Los Kriak están buscando bases militares y silos de misiles. No entienden que hemos convertido toda nuestra civilización en un arma. En órbita, el almirante Hert se sentía cada vez más frustrado. Sus sensores detectaban firmas cuánticas por todo el planeta, pero no tenían sentido. En lugar de las instalaciones militares organizadas que esperaba, las señales parecían provenir de áreas residenciales, centros comerciales y distritos de entretenimiento. Imposible, murmuró, sus escamas cambiando a un preocupado color púrpura. Su nivel tecnológico no podría haber avanzado tan rápido. Se volvió hacia su oficial táctico. Comiencen el primer ataque. Apunten a sus principales instalaciones militares. Las armas de la flota de integración se encendieron, sus cañones cuánticos apuntando a lo que creían que era la infraestructura de defensa crucial de la Tierra. Pero mientras disparaban, sucedió algo extraordinario. Cada dispositivo de red en la Tierra, desde supercomputadoras hasta relojes inteligentes, comenzó a trabajar en conjunto. La red de malla cuántica, disfrazada durante años como actualizaciones de software de rutina y mejoras de juegos, entró en acción. La disposición aparentemente aleatoria de la tecnología civil creó patrones que las mentes ordenadas de los Kriak no podían comprender. En su apartamento en Mumbai, la ingeniera de software Priya Patel vio la pantalla de su teléfono inteligente parpadear con un mensaje inesperado. Protocolo de defensa activo. Gracias por su contribución a la seguridad de la Tierra. Ella había escrito parte del código para lo que pensaba que era una nueva red de juegos. Ahora se daba cuenta de que había sido parte de algo mucho más grande. Escenas similares se desarrollaron en todo el planeta. La gente observaba con asombro cómo sus dispositivos cotidianos se convertían en parte de un vasto sistema de defensa. La naturaleza caótica y descentralizada de la sociedad humana, que los Krivak veían como una debilidad, había permitido a la Tierra ocultar sus verdaderas capacidades a plena vista. La voz del Dr. Chen resonó a través de los canales seguros de todo el mundo. Ejecuten el protocolo Fibonacci. Instantáneamente, millones de dispositivos civiles comenzaron a emitir patrones de interferencia cuántica. Las armas Krivax, diseñadas para apuntar a instalaciones militares concentradas, vieron su energía dispersada y redirigida por una red de tecnología civil. Su primer ataque, que debería haber devastado las bases militares de la Tierra, se disipó inofensivamente en la malla cuántica. El almirante Hert miró con incredulidad su pantalla táctica. ¿Cómo están haciendo esto? Su sistema de defensa está en todas partes y en ninguna. En el puente de mando de su buque insignia, los sistemas automatizados comenzaron a informar hallazgos confusos. Firmas cuánticas detectadas en centros de entretenimiento humanos. Red de defensa identificada en redes de comunicación civil. Cifrado de grado militar originado en complejos residenciales. La mente ordenada del almirante luchaba por comprender lo que estaba viendo. Los humanos habían tomado su mayor debilidad, su naturaleza caótica y descentralizada, y la habían convertido en un escudo impenetrable. En el centro de mando suizo, el Dr. Chen observó la confusión de la flota Krivex con satisfacción. Esto es solo la fase 1, dijo a los líderes mundiales. La verdadera sorpresa es cómo hemos estado usando los juegos en línea para entrenar a nuestra población para el combate espacial sin que ellos lo supieran. El presidente Santos de la coalición sudamericana levantó una ceja. ¿Quiere decir que cada simulación de batalla espacial, cada juego de estrategia, cada sesión de realidad virtual? Todos han sido una preparación para este momento, confirmó Chen.
Tenemos 8.000 millones de pilotos y tácticos entrenados que simplemente no lo saben todavía. En órbita, el almirante Hert se preparó para lanzar un segundo ataque, todavía confiado en la tecnología superior de su flota. Pero mientras daba la orden, su oficial táctico informó algo aún más inquietante. Los satélites de comunicación civil de la Tierra se estaban reorganizando en formaciones de combate. El caos se estaba extendiendo al espacio mismo, y la flota de integración estaba a punto de aprender otra lección sobre subestimar el potencial de la humanidad. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y se libraría de maneras que los Kriaks nunca habían imaginado posibles. A medida que las consolas de juegos de todo el mundo se transformaban en centros de mando tácticos y los usuarios de teléfonos inteligentes se convertían sin saberlo en parte de la mayor operación militar de la Tierra, la humanidad se preparaba para mostrar a la galaxia porque el desorden y la adaptabilidad no eran debilidades. Eran las mayores fortalezas de la humanidad. El guardián oculto se había revelado, y la verdadera naturaleza de la defensa de la Tierra era más extraña para los Kriak que cualquier cosa que hubieran encontrado en sus milenios de conquista. La batalla por la Tierra no sería librada por ejércitos, sino por gente común y corriente empuñando tecnología de maneras que desafiaban la lógica ordenada de sus posibles conquistadores. Y apenas estaban comenzando. Guerra adaptativa. El almirante Hert nunca había perdido una batalla en 300 años de servicio. Sin embargo, ahora, observando a su flota perfectamente ordenada enfrentar la caótica defensa de la Tierra, sintió algo ajeno a su especie: duda. Están usando sus sistemas de entretenimiento como armas, informó su oficial táctico, sus mandíbulas crispándose en confusión. Millones de dispositivos civiles se están coordinando en patrones que no podemos predecir. Nuestras computadoras de puntería no pueden fijar su red de defensa porque sigue cambiando. En la Tierra, la verdadera fuerza de la humanidad se estaba revelando. Los jugadores que habían pasado años dominando simuladores de combate espacial se encontraron controlando satélites de defensa reales. Las redes sociales se transformaron en sistemas de coordinación de batalla. Incluso las aplicaciones de citas fueron reutilizadas para emparejar unidades militares con equipos de apoyo civil basados en algoritmos de compatibilidad. En su apartamento de Tokio, la jugadora profesional Manaka observó cómo su equipo de juego se transformaba en una interfaz de combate real. Igual que en Stellar Warfare V, murmuró, sus dedos volando sobre sus controles hápticos. Bajo su guía, un grupo de satélites de comunicación reutilizados ejecutó maniobras que habrían sido consideradas una locura según los estándares militares convencionales. La organizada formación de la flota Krivak se enfrentó de repente a un enjambre de satélites que se movían de formas que desafiaban la lógica táctica. La doctrina militar tradicional exigía patrones ordenados y predecibles. Pero estas máquinas guiadas por humanos danzaban por el espacio como hojas en una tormenta. La voz del Dr. Chin resonó a través de la red de defensa global. Recuerden todos, esto no se trata solo de tecnología. Se trata de ser humano. Sean creativos. Sean impredecibles. Muéstrenles por qué el caos es hermoso. En todo el planeta, la humanidad respondió con una innovación característica. Un grupo de bailarines callejeros en Río usó sus trajes de captura de movimiento para coreografiar movimientos de satélites demasiado fluidos para que los sistemas de puntería Kriaks los rastrearan. Un chico de granja de Minnesota aplicó su experiencia con drones de fumigación para coordinar enjambres de microsatélites, creando patrones de interferencia que confundieron los sensores Krivak. La experiencia de un controlador de tráfico de Kenia en la gestión del sistema vial aparentemente caótico pero sorprendentemente eficiente de Nairobi resultó perfecta para coordinar los patrones de defensa orbital. El almirante Hert observó con creciente horror cómo los avanzados sistemas de puntería de su flota fallaban contra lo que parecía ser ruido aleatorio. Pero no era aleatorio. Era caos humano orquestado con un propósito. Imposible, murmuró mientras otro ataque de precisión se dispersaba inofensivamente contra la malla cuántica de la Tierra. Sus sistemas de defensa ni siquiera son de grado militar. Están usando juegos y redes sociales. En el centro de mando suizo, el Dr. Chen sonrió mientras observaba crecer la frustración de la flota Kriaks. Todavía no lo entienden, dijo a su personal. Están buscando una jerarquía militar,
una resistencia organizada. No pueden comprender que hemos convertido toda nuestra civilización en un sistema de defensa. La siguiente fase comenzó cuando Aisa, de 13 años, de Dubái, usando lo que pensaba que era un nuevo juego de realidad aumentada, descubrió una debilidad en los armónicos del escudo Krivak. En cuestión de segundos, su hallazgo se compartió a través de la red global, fue probado por millones, refinado por inteligencia artificial e implementado por innumerables dispositivos civiles que trabajaban en conjunto. Los escudos de un crucero KRYX fallaron inesperadamente. La tripulación de la nave, entrenada para seguir protocolos estrictos, se quedó paralizada de confusión cuando sus procedimientos estándar resultaron inútiles. Se están adaptando demasiado rápido, informó el segundo al mando de Serit. Cada vez que ajustamos nuestras defensas, encuentran nuevas formas de sortearlas. Es como luchar contra una mente colmena planetaria, pero caótica, impredecible. El almirante observó cómo la formación de su flota comenzaba a desmoronarse. Las naves diseñadas para luchar en perfecta coordinación se vieron rodeadas por una red de malla cuántica en constante cambio. Cada vez que se adaptaban a una táctica humana, surgían 1000 nuevos enfoques. En órbita, los satélites civiles realizaron maniobras que violaban todos los principios del combate espacial convencional. Los servidores de juegos reutilizados como computadoras tácticas procesaban los datos del campo de batalla de maneras que parecían aleatorias, pero que lograban resultados devastadores. Los algoritmos de las redes sociales, originalmente diseñados para predecir el comportamiento humano, ahora predecían y contrarrestaban las decisiones tácticas de los Krivak antes incluso de que se tomaran. El clan de un adolescente brasileño de un juego multijugador masivo se coordinaba mejor que las unidades militares Krivak entrenadas. Las habilidades de reconocimiento de patrones de tejido de una abuela, aplicadas a través de sus gafas inteligentes, identificaron vulnerabilidades en las formaciones enemigas que las IA militares habían pasado por alto. Esto no es guerra, se dio cuenta Hert con creciente pavor. Esto es creatividad. Los Krivak habían esperado una respuesta militar convencional. Resistencia organizada, ataques estratégicos, tácticas predecibles. En su lugar, se enfrentaron a 8.000 millones de humanos pensando de forma independiente pero trabajando juntos, cada uno contribuyendo con sus perspectivas y habilidades únicas a una estrategia de defensa en constante evolución. El Dr. Chen observó la batalla desarrollarse en sus pantallas cuánticas, cada una mostrando un aspecto diferente de la caótica pero efectiva resistencia de la humanidad. No solo estamos luchando contra sus naves, anunció a la red global. Estamos desafiando toda su visión del mundo. Muéstrenles lo que realmente significa la adaptabilidad humana. Como en respuesta, los patrones de pintura dactilar de un grupo de niños, traducidos a frecuencias de escudo cuántico, crearon una interferencia que desactivó 3 destructores Krivak simultáneamente. Una tendencia de baile viral, convertida en maniobras evasivas, salvó a un grupo de satélites de defensa del fuego enemigo. La flota de integración, diseñada para imponer orden en el caos, se encontró ahogada en un mar de creatividad humana. Cada intento de establecer el control solo demostraba cuán fundamentalmente habían subestimado la mayor fortaleza de la humanidad, su capacidad para prosperar en el caos. El almirante Serit, observando su formación perfecta desmoronarse contra esta defensa incomprensible, finalmente entendió su error fatal. Los Krivak habían pasado milenios perfeccionando el orden, mientras que los humanos habían pasado toda su historia dominando el caos mismo. Y la batalla estaba lejos de terminar. La red neuronal. Lo que el Imperio Krivak no entendió fue que el Internet de la Tierra no era solo un sistema de comunicación. Era el experimento más grande de resolución colectiva de problemas jamás creado. Mientras la flota del almirante Hert luchaba contra la caótica defensa de la Tierra, algo sin precedentes comenzó a suceder en las plataformas de redes sociales de todo el mundo. Las mismas redes que albergaban videos de gatos y fotos de desayunos se transformaron en el laboratorio de ideas militar más sofisticado de la historia. Un tuit viral de un profesor de historia en Kioto desató una táctica de batalla revolucionaria. ¿Alguien más ha notado que las naves Krivak se mueven como las falanges del antiguo Egipto? Así es como los generales de Alejandro contrarrestaban esa formación.
Almohadilla batalla espacial almohadilla tácticas. En cuestión de minutos, millones de usuarios analizaron, refinaron e implementaron la estrategia. La flota Krivax, manteniendo su perfecta formación militar, de repente se encontró vulnerable a maniobras inspiradas en la guerra antigua. Toda su civilización está pensando, informó el oficial de análisis Krivax, su forma cristalina parpadeando con confusión. No en orden, no en secuencia, sino todos a la vez, en todas direcciones. El Dr. Chen monitoreó el fenómeno desde su centro de mando. Esto es lo que nunca entendieron de nuestro Internet, explicó a los líderes mundiales. Es desordenado, caótico, lleno de discusiones y memes de gatos, pero también es la herramienta más grande para la colaboración masiva jamás creada. La evidencia era innegable. Un hilo de Reddit sobre aerodinámica de naves espaciales generó 30 nuevas configuraciones defensivas en menos de una hora. Los usuarios de TikTok crearon movimientos de baile que, cuando se tradujeron en formaciones de batalla, resultaron misteriosamente efectivos contra los sistemas de puntería Krivax. Los editores de Wikipedia escribieron y reescribieron colaborativamente estrategias de batalla en tiempo real. Cada revisión fue probada instantáneamente por la Red de Defensa Global. Señor, llamó un oficial subalterno a Chen, tiene que ver esto. Los memes están evolucionando. En las pantallas de todo el mundo, las imágenes macro y los videos virales ya no eran solo entretenimiento. Se habían convertido en un nuevo lenguaje de guerra, difundiendo tácticas de batalla con la misma eficiencia viral que una vez había compartido chistes y comentarios sociales. Las tácticas de streaming coordinado de un grupo de fans de K-pop fueron reutilizadas para orquestar enjambres de satélites. Su experiencia en hashtags de tendencia se tradujo perfectamente en la coordinación de patrones de defensa globales. Están usando su adicción a las redes sociales como un arma, se dio cuenta Exerit con horror. Cada humano con un dispositivo es tanto un sensor como un estratega. En Bangladesh, la publicación viral en Instagram de una adolescente sobre las firmas de energía de las naves Krivax condujo a un avance en la penetración de escudos. En minutos, la observación se extendió por todo el planeta, fue analizada por millones, mejorada por algoritmos de IA e implementada por la red de malla cuántica. La formación perfecta de la flota Krivax comenzó a resquebrajarse. Sus naves, programadas para una guerra ordenada, no podían adaptarse a estrategias que surgían de millones de humanos intercambiando ideas simultáneamente. Es hermoso, ¿no?, reflexionó el Dr. Chen, observando el desarrollo de la batalla. Pensaron que nuestro Internet era primitivo porque es caótico y emocional. Nunca entendieron que eso es lo que lo hace poderoso. Surgió un nuevo patrón en la defensa de la Tierra, provocado por un tuit de un jardinero en Kenia. Estas naves alienígenas se mueven como mi sistema de riego. Así es como lidio con las obstrucciones. Almohadilla la humanidad resiste. La observación, combinada con la experiencia en Redstone de Minecraft de un adolescente brasileño y los algoritmos de flujo de tráfico de un programador indio, evolucionó hasta convertirse en una estrategia que atravesó las defensas Krivax como si no estuvieran allí. Su computadora táctica está en todas partes, informó el oficial científico de Exerit. Cada dispositivo humano, cada plataforma social, cada sistema de entretenimiento, todos están procesando datos de batalla, generando estrategias, adaptándose en tiempo real. Los Krivax habían intentado apuntar a las computadoras militares de la Tierra. En cambio, se enfrentaron a la conciencia colectiva de la humanidad, expresada a través de me gusta, compartir, comentarios y memes, todo procesado por la red de malla cuántica en una estrategia militar devastadora. Un grupo de abuelas que compartían patrones de tejido crearon accidentalmente un algoritmo de encriptación irrompible. Un desafío de baile viral reveló debilidades en los armónicos del escudo Krivax. Un acalorado debate en Twitter sobre la física de las naves espaciales condujo a innovaciones en la tecnología de armas. Informe de estado, exigió Hert, observando cómo la formación de su flota se disolvía en el caos. Señor, estamos detectando hashtags. ¿Qué? Sus estrategias de batalla son tendencia en algo llamado Twitter. Están votando sobre decisiones tácticas con algo llamado upvotes.
Sus patrones de defensa están siendo moldeados por contenido viral. La mente ordenada del almirante luchaba por procesar esta información. Los humanos no solo estaban luchando. Estaban convirtiendo la guerra en un evento de redes sociales, un juego multijugador masivo, una sesión global de lluvia de ideas. En el centro de mando suizo, el Dr. Chen recibió una notificación. Una nueva estrategia de defensa era tendencia. Se había originado como un video de TikTok, había sido refinada en Reddit, sometida a pruebas de estrés en servidores de juegos y ahora estaba siendo implementada por la red de malla cuántica. Esta es la verdadera fuerza de la humanidad, anunció a la red global. No nuestra tecnología, no nuestro poderío militar, sino nuestra capacidad de conectarnos, de compartir ideas, de construir sobre la creatividad de los demás. Cada publicación, cada compartir, cada comentario se convierte en parte de nuestra defensa colectiva. La flota Krivax, diseñada para imponer orden en el caos, se encontró ahogada en un mar de contenido viral convertido en estrategia militar. Su formación perfecta, sus tácticas organizadas, su enfoque estructurado de la guerra, todo quedó obsoleto por la caótica y hermosa eficiencia de las redes sociales humanas. El almirante Hert observó cómo otro ataque perfectamente coordinado se dispersaba inofensivamente contra las defensas en constante evolución de la Tierra. Los humanos no solo se estaban adaptando, se estaban divirtiendo haciéndolo. Y en algún lugar de la vasta red de la conciencia humana, un nuevo hashtag comenzó a ser tendencia. #KriaxGoHome. Victoria a través de la diversidad. El almirante Hert estaba en su puente de mando, observando cómo su flota, una vez invencible, caía en el desorden. Lo que había comenzado como una simple misión de integración se había convertido en una pesadilla que desafiaba todo lo que el Imperio Krivax creía sobre la guerra, la civilización y el progreso. Estamos recibiendo una transmisión de la Tierra, informó su oficial de comunicaciones. Se está transmitiendo en todas las frecuencias posibles, en todos los formatos conocidos, incluidos varios que nunca hemos visto antes. La voz del Dr. Chen resonó en las naves Kriak. Pero no estaba solo. Millones de voces humanas hablaban con él. Un coro de idiomas, acentos y tonos, cada uno añadiendo su propia armonía al mensaje. Pensaron que nuestra diversidad nos hacía débiles. Vieron nuestros diferentes idiomas como ineficiencia, nuestras variadas culturas como caos, nuestras ideas contrapuestas como desorden. Pero es exactamente por eso que no pueden derrotarnos. La red de malla cuántica pulsó con actividad mientras la humanidad lanzaba su ofensiva final. Pero esta vez, en lugar de coordinar sus ataques, los defensores de la Tierra abrazaron el caos puro. Músicos clásicos indios usaron patrones de raga para modular las frecuencias de defensa. Bateristas africanos crearon armónicos de escudo que los sensores Krivax no podían decodificar. Las líneas de canciones de los aborígenes australianos trazaron vectores de ataque a través del espaciotiempo de maneras que desafiaban la física convencional. Sus patrones de ataque no tienen sentido, gritó el oficial táctico de Hert. Cada unidad humana está luchando de manera diferente. Y sin embargo, de alguna manera, está funcionando en conjunto. Los pasos de baile hula de una abuela mexicana, traducidos en maniobras evasivas, resultaron imposibles de predecir para los sistemas de puntería Krivak. La música black metal de un adolescente finlandés, convertida en patrones de guerra electrónica, destrozó las comunicaciones enemigas. En el centro de mando suizo, el Dr. Chen observó cómo se desarrollaba el gran final de la humanidad. Muéstrenles, transmitió globalmente. Muéstrenles todo lo que somos. La respuesta fue abrumadora. Los fans de anime japoneses coordinaron ataques basados en sus secuencias de batalla favoritas. Los meteorólogos de Bangladesh predijeron y explotaron los patrones del viento solar. Los bailarines de capoeira brasileños convirtieron sus movimientos fluidos en formaciones de batalla imparables. Los narradores nativos americanos tejieron patrones de guerra electrónica que se leían como mitos antiguos. La rígida formación de la flota Krivax, diseñada para una eficiencia militar perfecta, no pudo adaptarse a un enemigo que luchaba como un concierto de jazz de improvisación planetario. Esto no es combate, se dio cuenta Hert. Esto es arte.
Cada cultura humana añadió su propia perspectiva única a la batalla. Lo que parecía caos para los Kriaks era en realidad millones de enfoques diferentes para la resolución de problemas trabajando en armonía. Los principios de la medicina tradicional china guiaron las trayectorias de las armas de energía. Los patrones geométricos islámicos generaron configuraciones de escudos. Los eruditos judíos aplicaron el razonamiento talmúdico a los problemas tácticos. Señor, informó el segundo al mando de Hert, estamos detectando miles de estrategias de ataque diferentes. No, millones. Todas son diferentes, pero todas están trabajando juntas. La red de malla cuántica de la Tierra había evolucionado más allá de su diseño original. Ahora canalizaba todo el espectro de la creatividad humana, convirtiendo las expresiones culturales en armas de guerra. Los ritmos de hip hop se convirtieron en patrones de torpedos. Los principios del arte renacentista guiaron las formaciones de la flota. Las técnicas de meditación budista mejoraron la precisión de la puntería. La voz del Dr. Chen llegó de nuevo. Cada cultura humana evolucionó para resolver problemas de manera diferente. Cada idioma captura la realidad a su manera única. Cada forma de arte expresa verdades que otras no pueden. Esta no es nuestra debilidad. Esta es nuestra fuerza. La flota Krivax, tratando de imponer orden en este caos creativo, se encontró en cambio siendo transformada por él. Las rígidas formaciones de sus naves comenzaron a desmoronarse, su perfecta precisión militar disolviéndose ante un enemigo que luchaba como un festival mundial. El almirante Hert observó con asombro cómo las sofisticadas computadoras de puntería de su flota no lograban predecir patrones de ataque basados en todo, desde la música gamelán balinesa hasta las técnicas de caza árticas. Los humanos no solo estaban luchando, estaban creando, expresándose, celebrando. Envíen la señal de rendición, ordenó finalmente, su voz cargada de revelación. No podemos derrotar esto. Mientras la flota Krivak comenzaba su retirada, los defensores de la Tierra no celebraron con precisión militar. En cambio, una fiesta global espontánea estalló en las redes sociales del planeta. Los memes de la victoria se extendieron más rápido que la luz. Cada cultura celebró a su manera. Y sin embargo, de alguna manera, todos formaban parte del mismo momento gozoso. En el centro de mando suizo, el Dr. Chen recibió la transmisión oficial de rendición. Pero lo que es más importante, observó cómo la mayor fortaleza de la humanidad, su hermosa y caótica diversidad, continuaba expresándose a través de la red de malla cuántica. El imperio Krivax había llegado esperando encontrar un mundo primitivo y dividido, listo para la conquista. En cambio, encontraron algo que sus mentes ordenadas apenas podían comprender. Una civilización que había convertido la diversidad misma en su mayor defensa. Mientras la flota alienígena desaparecía en el espacio cuántico, el Internet de la Tierra explotó con millones de celebraciones de victoria, cada una única, cada una parte del todo. La red de malla cuántica pulsó con música, arte, danza y alegría de cada cultura humana. Y en algún lugar del espacio profundo, el almirante Serit comenzó a redactar su informe para el imperio. ¿Cómo podría explicar que la aparente debilidad de la Tierra, su caótica, diversa y aparentemente desorganizada civilización, era en realidad una expresión de fuerza más allá de cualquier cosa que los Krivak conocieran? Los humanos no solo habían ganado una batalla, habían demostrado una nueva forma de ver el universo, donde la fuerza no proviene de imponer orden en el caos, sino de abrazar el potencial creativo de la diversidad misma. La era de la integración había terminado. La era de la diversidad había comenzado.